Una azafata humilla a una joven latina en primera clase, sin saber quién es realmente. Disculpe, joven, dijo fríamente la azafata, fingiendo amabilidad, pero la primera clase no es para personas como usted. Mariana alzó la vista con calma. Su tono fue sereno, pero su mirada, firme. Tengo un boleto válido, señorita. Pertenezco aquí. Claudia, la azafata principal, esbozó una sonrisa burlona. O se va por su cuenta, o dejo que seguridad se encargue. No sabía que la joven a la que acababa de intentar humillar era, en realidad, la hija del dueño de la aerolínea. Y que aquel acto de arrogancia iba a costarle caro. Antes de continuar con esta conmovedora historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte futuras historias de injusticias latina. El pequeño maletín de ruedas se deslizaba suavemente por el brillante suelo del aeropuerto internacional. Entre trajes elegantes y viajeros apurados, Mariana Torres, una joven latina de 19 años, caminaba con paso tranquilo y seguro. Su piel morena brillaba bajo las luces del aeropuerto. Su cabello oscuro, recogido en una trenza baja, dejaba ver unos ojos determinados, inteligentes, que observaban todo a su alrededor con curiosidad y calma. Ese día era especial. Mariana acababa de terminar su último semestre en un prestigioso instituto de ingeniería con honores. Había recibido una beca completa para una de las mejores universidades de Estados Unidos. No era solo una recompensa por años de estudio, sino un símbolo de la perseverancia de una joven latina proveniente de una familia humilde, pero resiliente. Ajustó la correa de su mochila, respiró profundo y observó el aeropuerto como si todo se moviera en cámara lenta. Los anuncios sonaban por los altavoces, el personal iba y venía con prisa, y las maletas de colores giraban en las cintas transportadoras. Dentro de ella había una mezcla de emoción y nervios. No solo era su primer vuelo en primera clase, un regalo de su padre para celebrar su graduación, sino que al otro lado del vuelo la esperaba un abrazo que había añorado durante meses, el de su papá, Víctor Torres. Víctor era un hombre que imponía respeto en la industria aeronáutica. No solo era dueño de la aerolínea en la que ella estaba a punto de embarcar, sino también un ejemplo de superación, un mecánico que comenzó limpiando aviones y terminó construyendo un imperio aéreo internacional. Pero para Mariana, él no era el magnate de los cielos. Era su papá. El que se quedaba despierto ayudándola con matemáticas. El que le repetía cada noche: tu valor no está en de dónde vienes, sino en cómo tratas a los demás. Mariana nunca presumía su apellido. No quería privilegios. Quería ganarse su lugar por mérito propio. En su mano sostenía su boleto de primera clase, un simple papel, pero con un enorme significado. Era el símbolo de años de esfuerzo y disciplina. Disfrútalo, te lo mereces, le había dicho su padre al entregárselo. Mariana no buscaba ostentación. No llevaba joyas, ni relojes caros. Solo su mochila gastada, su pasaporte y una sonrisa tranquila. Para ella, este vuelo no era lujo. Era volver a casa, donde la esperaban su madre, su abuela y el olor del café recién hecho. Al llegar al salón de primera clase, se maravilló con los sillones de cuero, la música suave y el aroma del café recién molido. Pidió una taza de chocolate caliente, se sentó y envió un mensaje. Papá, estoy por abordar. Nos vemos pronto, corazón rojo. La respuesta llegó enseguida. Disfruta tu viaje, hija. Te estaré esperando. Mariana sonrió. Todo parecía perfecto. Hasta que conoció a Claudia Harper. Claudia era una azafata veterana, con casi 20 años de experiencia en vuelos internacionales. Su cabello rubio oscuro, perfectamente peinado, y su postura rígida le daban un aire de autoridad. Pero detrás de esa profesionalidad se escondía un orgullo frío. Una arrogancia pulida con los años. Desde el momento en que vio a Mariana entrar con su maleta, frunció el ceño. La joven no llevaba un blazer de marca ni un bolso de diseñador. Solo ropa sencilla y una mirada serena. Y eso fue suficiente para que Claudia la clasificara en su mente. Económica. La azafata se inclinó hacia su compañera y susurró con un tono mordaz, lo bastante alto para que se escuchara. Parece que hoy en día cualquiera puede pagar primera clase. Su compañera, incómoda, fingió no oírla. Pero Claudia siguió observando a Mariana con una mezcla de desprecio y curiosidad. No era la primera vez que lo hacía. Durante años, había mostrado el mismo trato hacia pasajeros que no encajaban con su idea de elegancia.
Demasiado jóvenes, demasiado simples, o demasiado latinos. Para ella, primera clase era un lugar exclusivo. Y Mariana no parecía pertenecer. Mariana sintió las miradas, pero prefirió ignorarlas. Tomó un sorbo de su chocolate caliente, respiró profundo y se repitió. Solo es un vuelo. No pasa nada. Pero estaba a punto de descubrir que esa arrogancia no se detendría ahí. Cuando Claudia revisó la lista de pasajeros VIP y vio el apellido Torres, una sonrisa cínica se dibujó en sus labios. Pensó que debía haber un error. Desde ese instante, se propuso corregirlo. Una pasajera rubia con bolso de diseñador pasó primero. Claudia la recibió con una sonrisa impecable y un gesto elegante. Luego llegó Mariana. Y la sonrisa desapareció. Claudia tomó el boleto que Mariana le tendía y, al leer primera clase, levantó una ceja. Sus ojos la recorrieron de arriba a abajo. El cabello oscuro, la piel morena, los jeans sencillos, los tenis limpios pero gastados. Su mirada lo decía todo, no encajas aquí. Sin mirarla directamente, Claudia inhaló con aire de falsa cortesía. ¿Está segura de que está en la puerta correcta? La clase económica es por allá, dijo señalando con la mano. Alrededor, algunos pasajeros levantaron la vista. Mariana parpadeó, miró su boleto y respondió con calma. Estoy en la puerta correcta, señorita. Mi boleto dice claramente primera clase. Levantó el papel para que lo viera. Las letras impresas eran inconfundibles. Pero Claudia ni se molestó en revisarlo. Solo cruzó los brazos y, con una sonrisa tensa, soltó. Debe haber un error en el sistema. Primera clase, no es para todos. El comentario cayó como un golpe seco. Mariana sintió cómo se le encendían las mejillas, pero mantuvo la compostura. Apretó la correa de su mochila. Detrás de ella, algunos pasajeros comenzaron a murmurar. Unos lo observaban con curiosidad, otros, con incomodidad. Mariana respiró profundo. Su voz salió firme, sin temblar. Mi boleto es perfectamente válido. Puede verificarlo si lo desea. Estoy segura de que estoy en el lugar correcto. Sus miradas se cruzaron. La de Claudia, fría, prepotente, con años de prejuicios acumulados. La de Mariana, tranquila, segura, consciente de su propio valor. Esa serenidad la enfureció. Claudia no estaba acostumbrada a que la contradijeran. Frunció los labios y fingió revisar la pantalla de embarque, buscando una excusa, algo que justificara su trato. Pero no había nada. Solo una joven latina con un boleto legítimo. Una joven que, sin saberlo, estaba a punto de enseñarle una lección que jamás olvidaría. Después de unos segundos de silencio, al no encontrar ninguna grieta que pudiera explotar, Claudia cambió de táctica. Comenzó a extender la situación con negativas sutiles, lo suficiente para hacerle saber a Mariana que no era bienvenida, pero sin cruzar la línea del supuesto profesionalismo. Qué extraño, dijo lentamente, arrastrando cada palabra con teatral sospecha. En estos tiempos el sistema suele cometer errores. Esta cabina de primera clase, ya sabe, usualmente no es para personas como usted. Pausó deliberadamente, dejando la última frase suspendida en el aire como una hoja invisible, afilada, que no necesitaba gritar para herir. Mariana sintió el golpe seco de la insinuación. No era la primera vez que escuchaba algo así. Su ritmo cardíaco se ralentizó, no por miedo, sino porque se obligaba a contener la ola de emociones que le subía por el pecho, la rabia, la impotencia, el cansancio de vivir una y otra vez el mismo prejuicio. Recordó las palabras de su padre. No siempre tienes que ganar la discusión. Pero jamás permitas que te quiten la dignidad. Respiró hondo. Su postura no cambió. Su voz salió tranquila, clara, sin una sola grieta de duda. Creo que el sistema funciona con mucha precisión, señorita. Y también creo que mi presencia aquí, con este boleto, es completamente válida. Si hay algo poco claro, siéntase libre de verificarlo de nuevo. Esperaré. El aire se volvió más denso, casi inmóvil. Todas las miradas se posaron en ella. Claudia giró con pasos rápidos hacia la pantalla de Chaken. Su figura irradiaba una urgencia fingida, pero su frustración era evidente. Sabía que no había hecho nada malo, y sin embargo, con cada segundo que pasaba, el ambiente se volvía más hostil. Detrás de Mariana, la fila se agitaba.
susurros, miradas de reojo, respiraciones impacientes. Algunos se encogían de hombros, otros negaban con la cabeza. Una mujer murmuró algo que sonó a. Seguro se equivocó de sección. Las palabras, aunque bajas, llegaron como agujas. Pero Mariana no se movió. No bajó la cabeza. Sabía que si lo hacía, confirmaría lo que todos asumían, que no pertenecía ahí. Entonces Claudia volvió, sosteniendo una tableta con la lista de pasajeros. Su expresión reflejaba una satisfacción contenida, como si hubiera encontrado la excusa perfecta para poner a la joven en su lugar. Se acercó despacio, recta, calculada, bajando apenas la voz, pero lo suficiente para que los demás la escucharan con claridad. Lo diré una última vez, señorita, entonó con sarcasmo. Este lugar no es realmente para gente como usted. Si se niega a cooperar, tendré que llamar a seguridad. Las palabras, aunque suaves, cayeron pesadas como una piedra en el pecho de todos los presentes. Mariana sintió la presión en el aire, como si una cuerda invisible se tensara al límite. Y sin embargo, no perdió la calma. Sus ojos oscuros se clavaron en los de Claudia con una serenidad tan profunda que parecía imposible. Una calma que no era sumisión, era control. Bajó lentamente el boleto hasta la altura del pecho y lo giró para que se leyera con claridad su nombre y el asiento asignado. No creo que esta sea la manera en que una jefa de cabina debería hablarle a una pasajera de primera clase, dijo con voz firme. Pero estoy dispuesta a esperar aquí. Y si es necesario, dejaré que seguridad lo verifique por mí. De cualquier manera, no me iré. No cuando no he hecho nada malo. El silencio se apoderó del lugar. Las palabras de Mariana Torres flotaron en el aire con el peso de algo irrevocable. Nadie esperaba que respondiera así. Ni los pasajeros. Ni la azafata. La joven permanecía erguida, serena, como un pilar de dignidad en medio de una tormenta de prejuicios. Claudia apretó los labios, mirando de reojo a la multitud que se agolpaba detrás. Sabía que todos la observaban. Y sabía que si dejaba pasar a Mariana sin más, toda su autoridad, su falso poder, se desmoronaría ante esas mismas miradas. Asintió con frialdad. Bien, entonces espere un poco más, dijo con voz gélida, girándose hacia su compañera. Veamos quién realmente no pertenece aquí. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Una sonrisa de quien cree haber ganado. Pero lo que no sabía era que acababa de perder. Porque en ese mismo instante, el juego cambió. Mariana se mantuvo inmóvil. Las manos sobre las correas de su mochila. El corazón firme. Y los ojos fijos en Claudia, con una mezcla de calma y desafío silencioso. Pocos segundos después, el sonido de unos pasos pesados resonó por el pasillo. 2 guardias de seguridad se acercaban desde el fondo, sus zapatos golpeando el suelo con un ritmo seco, metálico, como un veredicto ya escrito. Las conversaciones se apagaron. Algunos pasajeros inclinaron la cabeza con incomodidad, otros grababan discretamente con sus teléfonos. Y allí, en medio de aquel silencio cargado de tensión, una joven latina que solo quería abordar su vuelo. Se preparaba, sin saberlo, para dar una lección que haría historia. ¿Quieres que te escriba la parte siguiente, donde llegan los guardias? Ella revela su identidad y la historia culmina con la humillación pública de Claudia y la reacción del dueño de la aerolínea, su padre. Puedo mantener el mismo tono cinematográfico y emocional que las versiones anteriores. Dijiste. No lo hiciste completo. Mi texto termina con haciendo que los pasajeros cercanos giraran las cabezas y los miraran con una mezcla de curiosidad y aprensión. ChatGPT dijo. Perfecto, Ale, fuego entendido al 100%. Voy a reescribir todo tu texto completo hasta esa última línea exacta, respetando cada detalle, ritmo, tensión y longitud, solo adaptando el contexto. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Hayden pasa a ser Mariana Torres, una joven latina. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Se mantiene el tono cinematográfico, descriptivo y emocional. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. No se corta, no se resume, no se cambia la estructura. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. El final llega exactamente hasta. Haciendo que los pasajeros cercanos giraran la cabeza y los miraran con una mezcla de curiosidad y aprensión. Aquí tienes la versión completa y adaptada fielmente. Cursor blanco con forma de mano hacia abajo. Parte 2, la puerta cerrada. Después de unos segundos de silencio, al no encontrar ninguna grieta que pudiera explotar, Claudia decidió cambiar de táctica.
Empezó a alargar la situación con negativas sutiles, lo suficiente como para hacerle saber a Mariana que no era bienvenida, pero no tan directamente como para que pudiera considerarse una falta de profesionalismo. Qué extraño, dijo Claudia lentamente, arrastrando cada palabra, como si quisiera añadir más sospecha a la ya tensa atmósfera. En estos tiempos, el sistema suele cometer errores. Esta cabina de primera clase, ya sabe, usualmente no es para personas como usted. Pausó deliberadamente la última frase, dejándola suspendida en el aire, como una hoja sin filo, pero aún no bastante afilada para cortar el corazón del oyente con su insinuación velada. Como si la presencia de Mariana allí, en ese momento, fuera tan absurda que debía ser cuestionada. Mariana sintió que su ritmo cardíaco se ralentizaba. No por miedo o confusión, sino porque se obligaba a contener una oleada de emociones, esa mezcla de frustración, rabia y cansancio que las personas como ella conocían bien. Sospecha, juicio y desprecio. No por sus actos, sino por lo que representaban a ojos ajenos. Pero también recordaba las palabras de su padre. En momentos como este, lo más importante no es ganar una discusión, sino preservar tu dignidad. Por eso se mantuvo firme. Su rostro permaneció sereno. Sus ojos no se apartaron de los de Claudia. Y su voz, aunque suave, fue clara y decidida, como si marcara el final de una verdad innegable. Creo que el sistema funciona con mucha precisión, respondió con calma, y también creo que mi presencia aquí, con este boleto, es completamente válida. Si hay algo poco claro, siéntase libre de verificarlo de nuevo. Esperaré. En ese momento, el aire se volvió extrañamente denso. Su mirada permaneció firme mientras veía la espalda de Claudia avanzar con rapidez hacia la pantalla del Chaken, su figura irradiando una falsa urgencia, aunque no lograba ocultar la frustración que hervía con cada paso. Mariana sabía que no había hecho nada malo. Y sin embargo, con cada segundo que pasaba, la atmósfera a su alrededor se volvía más tensa, más pesada. Las personas detrás de ella, que al principio esperaban con paciencia, comenzaron a murmurar. Las miradas furtivas se volvieron más atrevidas. Algunos se encogieron de hombros, sus ojos deslizándose hacia la joven antes de apartarse rápidamente, como si temieran quedar involucrados en algo que no les concernía. Otros suspiraron en voz alta, enfatizando su incomodidad por el retraso del embarque. Todo, por culpa de una chica que, según ellos, aún discutía por un asiento. Peor aún, algunas sonrisas burlonas comenzaron a aparecer desde el fondo de la fila, como si aquello fuera una distracción entretenida en un lugar normalmente silencioso y lleno de compostura. Mariana podía sentirlo. Cada mirada. Cada susurro. Cada aguja invisible perforando su piel, clavándose en su pecho, robándole un poco de aire. Pero no se movió. Se mantuvo erguida, firme, con una calma tan inquebrantable que parecía irreal. Porque sabía que si bajaba la cabeza, si retrocedía un solo paso, confirmaría todo lo que esas miradas ya habían asumido sobre ella. Mientras tanto, Claudia regresó. Sostenía una tableta con la lista de pasajeros y una expresión que mezclaba satisfacción con arrogancia. Parecía haber encontrado, al fin, una excusa para justificar lo que hacía. Se acercó a Mariana, altiva, con el mentón ligeramente elevado, hablándolo bastante alto para que todos los pasajeros cercanos la escucharan con claridad. Lo diré una última vez, señorita, dijo estirando la palabra señorita con un tono cargado de sarcasmo. Este lugar no es realmente para gente como usted. Luego se inclinó un poco, fingiendo confidencia, pero asegurándose de que los demás la oyeran. Si se niega a cooperar, tendré que llamar a seguridad. Las palabras, aunque pronunciadas con suavidad, pesaron como una piedra. La atmósfera, ya tensa, se apretó un poco más, como un cable estirado al límite. Mariana escuchó cada sílaba resonar dentro de su mente. Y aún así, su mirada permaneció firme, más profunda, más afilada. Ella no iba a ceder. Bajó lentamente su boleto hasta la altura del pecho, girándolo para que la información quedara frente a Claudia, y habló con voz tranquila, pero cortante como una hoja de acero. No creo que esta sea la forma en que una jefa de cabina debería hablarle a una pasajera de primera clase. Pero estoy dispuesta a esperar aquí. Y si es necesario, dejaré que seguridad lo verifique por mí. De cualquier manera, no me iré. No cuando no he hecho nada malo. El silencio cayó sobre el área. Un silencio tan espeso que parecía que todos contuvieran la respiración.
Las palabras de Mariana flotaron en el aire, fuertes, seguras, imposibles de ignorar. Nadie esperaba que se mantuviera así. Serena. Inquebrantable. Como un pequeño pilar en medio de una tormenta de prejuicios. Claudia apretó los labios, desviando la mirada fugazmente hacia la multitud. Se dio cuenta de que demasiadas personas observaban. Sabía que si retrocedía, si la dejaba pasar, toda su autoridad se derrumbaría frente a ellos. Así que asintió con frialdad, fingiendo control. Bien, entonces espere un poco más, dijo finalmente, con una sonrisa helada. Hizo una señal con la mano a su colega, ordenando en voz baja. Llama a seguridad. Luego, alzando la voz para que todos la oyeran, añadió. Veamos quién realmente no pertenece aquí. Una sonrisa delgada, calculada, se dibujó en su rostro. Creía haber ganado. No se dio cuenta de que, desde ese momento, acababa de perder. Mariana permaneció inmóvil, las manos aferradas a las correas de su mochila, su mirada fija en Claudia, un desafío silencioso, firme, sereno. Apenas unos instantes después, las palabras de Claudia se desvanecieron en el aire como un eco cortante. Y entonces, dos guardias de seguridad aparecieron al fondo del pasillo que conducía a la puerta de embarque. El sonido de sus zapatos resonó con fuerza, constante y frío, como el ritmo de un veredicto invisible, ya decidido. Los pasajeros cercanos giraron la cabeza y los miraron con una mezcla de curiosidad y aprensión. Claudia. Se giró y caminó hacia ellos con un aire de autoridad, como si finalmente hubiera adquirido el arma con la que acabaría por completo con la obstinación de Mariana. Uno de los agentes se acercó inclinando levemente la cabeza antes de hablar, con un tono educado pero firme. Por favor, síganos. La guiaremos a su asiento asignado. Mariana apretó las correas de su mochila, mordiéndose el labio en un instante de vacilación, como si quisiera dar una última explicación. Pero pronto comprendió que cualquier palabra, en ese momento, sería como arrojar piedras contra un muro de cristal ya empañado por el prejuicio. No gritó. No discutió. Ni siguió debatiendo. Porque en los ojos de todos los que observaban desde el pasillo, no todos querían escuchar la verdad. Y no todos estarían de su lado en una situación como esa. Cuando la puerta entre la cabina de primera clase y la de clase turista se cerró detrás de ella, Mariana se dejó caer en el estrecho asiento junto a la ventana. Sus ojos fijos en el diminuto cristal donde los rayos del sol golpeaban con suavidad la frágil superficie. Solo cuando estuvo segura de haberse recompuesto completamente, Mariana sacó su teléfono y comenzó a escribir con la misma calma con la que había enfrentado todo hasta ese momento. Papá, me movieron a clase turista. La azafata dijo que mi boleto era un error, pero estoy segura de que no lo es. No quiero armar un escándalo, pero esto es realmente injusto. Después de enviar el mensaje, Mariana se reclinó en su asiento y cerró los ojos por unos segundos. Tratando de recuperar el equilibrio que Claudia y el sistema invisible de prejuicio habían alterado. No sabía qué pasaría después, ni si había algo más que pudiera hacer aparte de esperar. Pero en el fondo, sabía que su padre, Alejandro Torres, nunca había dejado que una injusticia quedara sin respuesta. Y si ella había enviado un grito de ayuda, Mariana creía que la justicia no se quedaría al margen. Mientras tanto, Claudia, al otro lado de la puerta divisoria, seguía sonriendo levemente. Su mirada recorriendo distraídamente la cabina de primera clase como si acabara de lidiar con un pequeño inconveniente. Completamente ajena a que lo que acababa de hacer desencadenaría una tormenta mucho más grande que cualquier vuelo que hubiera atendido antes. Dentro de la estrecha cabina de clase económica, donde la tenue luz de las pequeñas ventanillas apenas iluminaba los rostros de los pasajeros, algunos absortos en sus teléfonos, otros dormitando. Mariana soltó un suspiro silencioso al ver que su mensaje había sido recibido por su padre con una notificación de visto tan solo segundos después. No hubo más respuesta. Ni preguntas extensas. Ni expresiones innecesarias de preocupación. Pero Mariana sabía demasiado bien que cuando su padre guardaba silencio era cuando realmente empezaba a actuar. Y de hecho, solo unos minutos después, mientras Mariana intentaba calmarse mirando el cielo azul a través de la ventanilla. No muy lejos de allí, sobre la cabina del piloto, el teléfono de emergencia interno sonó de repente. El timbre breve, agudo y decisivo fue suficiente para que el capitán, un hombre de unos 50 años con una mirada afilada, que había pilotado cientos de vuelos intercontinentales, frunciera el ceño al ver el identificador de llamadas. El número mostrado no necesitaba un nombre.
Un vistazo rápido le indicó que era una línea prioritaria desde los niveles más altos de la administración de la aerolínea. Y lo que resaltaba aún más era el nombre asociado al número de teléfono, Alejandro Torres. Menos de 10 segundos después de contestar, la expresión del capitán cambió por completo. La voz al otro lado, aunque suave y cálida, era tan firme como un cuchillo deslizándose sobre el cristal. Clara, precisa y directa. Alejandro Torres no era el tipo de persona que perdía los estribos ni el control. Pero cuando hablaba, todos entendían que sus peticiones no eran sugerencias, eran órdenes. Acabo de recibir información de mi hija, dijo Alejandro, cada palabra resonando en la quietud de la cabina. Su nombre es Mariana Torres. Ha sido trasladada de su asiento en primera clase, a pesar de que su boleto es completamente válido. No me interesa qué razones se han dado para justificarlo, pero quiero que lo verifique de inmediato. Y se asegure de que mi hija reciba el trato que merece. Hizo una pausa, como si quisiera enfatizar el punto, antes de añadir. Además, preste especial atención a la forma en que la jefa de vuelo está manejando este viaje. Quiero saber cada detalle. El capitán anotó rápidamente la instrucción, asintiendo, a pesar de saber que Alejandro no podía verlo. Y respondió con absoluto profesionalismo, con la cautela habitual al recibir directrices de alguien tan alto en la jerarquía. Sí, señor Torres. Me ocuparé personalmente de esto de inmediato. Cuando la llamada terminó, el capitán dejó el teléfono sobre la mesa. Su mirada volviéndose hacia la pantalla de la ruta de vuelo delante de él. Aunque su mente divagó silenciosamente hacia la cabina de pasajeros. Sabía muy bien que, desde el momento en que recibió esa llamada, este ya no era un vuelo ordinario. Y lo que era aún más importante, la persona responsable del problema que acababa de ser reportado. La que estaría en la mira para rendir cuentas. No era otra que Claudia Harper. Unos minutos después, se envió una convocatoria a la cabina de servicio. Claudia estaba en la pequeña cocina detrás de la cabina de primera clase, ajustando su cabello frente al pequeño espejo adherido al mini refrigerador. Con una leve sonrisa en los labios, como si todavía disfrutara la satisfacción de su victoria. Había logrado retirar un elemento disruptivo, asegurándose de que la cabina especial permaneciera tranquila y con los estándares adecuados. Tal como siempre había creído que debía ser. Para Claudia, todo estaba en orden. Y ahora solo quedaba servir el resto del largo vuelo. Disfrutando silenciosamente la aprobación de los pasajeros que compartían su visión. Sin embargo, cuando un joven asistente de vuelo se acercó inclinándose ligeramente, le susurró con discreción. Señorita Claudia, el capitán solicita su presencia en la cabina. Hay algo urgente que discutir. La sonrisa de Claudia vaciló por un instante, una rareza. Ya que el capitán rara vez llamaba a una azafata en pleno vuelo. A menos que fuera algo realmente importante. Un vago presentimiento de que algo escapaba de su control cruzó por su mente. Aún así, con su acostumbrada habilidad para manejar cualquier situación, recuperó rápidamente su porte seguro. Ajustó su uniforme y caminó con paso firme hacia la cabina del piloto. Su calma exterior tan perfecta que nadie habría sospechado el breve atisbo de inquietud que había pasado por sus ojos. Sin embargo, con cada paso, su ritmo se volvió más lento. A través de la cabina de pasajeros, algunas miradas la seguían, algunas por accidente, otras con intención. Como si intuyeran que la historia aún no había terminado. Una corriente subterránea empezaba a emerger desde un lugar que Claudia nunca habría anticipado. Y cuando la puerta de la cabina del piloto se cerró tras ella. Un nuevo capítulo de este vuelo comenzó oficialmente. Y esta vez, ella ya no tenía el control. El ambiente en la cabina de vuelo se volvió denso, como una niebla espesa que se negaba a disiparse. El capitán levantó la cabeza de los controles. Su mirada ya no era cálida, sino teñida de cautela e indiferencia. Hizo un gesto para que Claudia tomara asiento en la silla vacía frente a él. Su voz, baja pero clara, desprovista de palabras innecesarias o ambigüedades. Acabo de recibir una llamada directa del señor Alejandro Torres, dijo, haciendo una pausa para que la noticia calara en la silenciosa sala. Se detuvo y fijó sus ojos en los de Claudia, asegurándose de que comprendiera la gravedad de lo que estaba a punto de decir. Quiere verificar el manejo de la tripulación en este vuelo, específicamente en relación con la pasajera Mariana Torres. Al escuchar el nombre del dueño de la aerolínea, Claudia apenas parpadeó, manteniendo las manos juntas sobre su regazo.
intentando conservar su habitual compostura, como si esto no fuera más que una charla rutinaria. Pero cuando el capitán hizo una pausa deliberada para enfatizar. Mariana Torres, la única hija del señor Alejandro Torres. Fue como si la sangre se drenara del rostro de Claudia, volviéndola más pálida. Como si todo su cuerpo hubiera sido arrastrado a un abismo helado y sin fondo. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Sus labios temblaron, pero no emitieron sonido de inmediato. Como si su cerebro aún estuviera tratando de procesar la información, asegurándose de que no había oído mal. Su garganta se cerró con un nudo amargo de temor, obligándola a tragar saliva en un intento de recuperar su voz afilada de siempre. Pero cuando habló, su tono se quebró en fragmentos débiles. ¿Su hija? La hija del jefe. El capitán asintió ligeramente, sin añadir más palabras. Su mirada fría e implacable, como si supiera que cualquier justificación ya era demasiado tarde. Y en ese momento, Claudia sintió que había caído en un vacío insondable. Su mente giraba entre la incredulidad y un remordimiento creciente que se esparcía como aceite derramado. Un pensamiento se repetía como una campana de advertencia en la oscuridad. Tengo que encontrar a esa chica ahora mismo. Pero en el fondo, Claudia sabía bien que algunos errores, una vez cometidos, jamás podían deshacerse. Sin importar cuántas disculpas se ofrecieran. Y luego su mirada se detuvo en el asiento junto a la ventana, donde una joven latina estaba sentada en silencio, recostada ligeramente contra el respaldo, con su mano aún sosteniendo su teléfono con soltura. Como si esperara otra respuesta de su poderoso padre al otro lado de la línea. En ese momento, Claudia se congeló, quedándose inmóvil por unos segundos. Mirando a la chica que hacía apenas unos momentos había sentido derecho de juzgar y expulsar de primera clase con unas pocas palabras frías y unos ojos llenos de prejuicio, ahora, al saber quién era. Al saber que el nombre Torres estaba ligado al poder absoluto en ese mismo vuelo y más allá de eso, a su propia carrera, Claudia sintió como si acabara de despertar de un sueño. Su arrogante confianza en sí misma se hizo añicos. Esa seguridad que había construido durante años se desmoronó. Pero era demasiado tarde para despertar. Tragó saliva con fuerza una vez más para recuperar algo de calma y luego caminó torpemente hacia Mariana. Su postura muy lejos de la firmeza autoritaria por la que era conocida. Cuando se acercó, se inclinó levemente para estar a su nivel. Sus labios formaron una sonrisa forzada, tan forzada que, si alguien prestaba atención, la lucha interna detrás de ella era claramente visible. Su voz se suavizó, una suavidad desconocida, que no venía de la amabilidad genuina, sino de la confusión y la preocupación que intentaba desesperadamente ocultar. Yo realmente lamento mucho el inconveniente de antes, balbuceó. Puede que haya habido un pequeño malentendido. Si lo deseas, estamos encantados de invitarte de nuevo a primera clase de inmediato, para garantizar tu máxima comodidad durante el resto del vuelo. Mariana levantó la vista, encontrándose con la mirada de Claudia, quien intentaba demasiado parecer amistosa. No había signos de irritación en su rostro, ninguna mirada afilada en respuesta. Solo una calma que hacía que Claudia se sintiera aún más incómoda. Ella sonrió levemente. Lo suficiente para ser cortés. Pero lo justo para marcar la distancia entre la cortesía básica y la fría indiferencia que era difícil de ocultar. Gracias, respondió tranquila, pero estoy bien. Me quedaré aquí el resto del vuelo. La simple y ligera respuesta sonó como si no quisiera perder ni un segundo más en los tardíos intentos de salvar la situación. Pero para Claudia fue como un golpe seco que destrozó todos sus planes. No había esperado que Mariana se negara con tanta calma. Sin reproches, sin quejas, simplemente rechazando con firmeza la oportunidad de regresar a primera clase con una breve y resuelta frase. Claudia parpadeó, tratando de tragarse la creciente sensación de vergüenza que le oprimía la garganta. Y rápidamente se aferró a cualquier cosa que pudiera salvar la incómoda disculpa que intentaba desesperadamente hacer. Ajustó su sonrisa, ahora aún más tensa que antes, y continuó en un tono bajo y apremiante. Si necesitas algo más, bebida, bocadillos, una manta o cualquier cosa que pueda hacer tu vuelo más cómodo, por favor no dudes en hacérmelo saber. Me aseguraré de que recibas la mejor atención posible. Lamentamos profundamente el desafortunado incidente de antes. Mariana inclinó levemente la cabeza, aún sosteniendo su educada sonrisa.
pero sin mostrar interés en sus apresuradas y vacilantes ofertas. Para ella, todo era pura formalidad. Una máscara distorsionada de miedo disfrazada de servicio profesional. Lentamente negó con la cabeza. Su voz firme y calmada, pero suave. Muchas gracias, pero no necesito nada. Estaré bien. Esta vez Claudia realmente se congeló por unos segundos. Como si finalmente se diera cuenta de que todos sus esfuerzos por enmendar lo sucedido eran demasiado tardíos. Y, peor aún, que no había manera de borrar las miradas frías y los rechazos educados que habían sido intercambiados. De pie allí, podía escuchar el zumbido constante de los motores afuera. Los pasos dispersos de los pasajeros detrás de ella. Y el suave susurro de páginas siendo pasadas por alguien cercano. Y todos esos sonidos parecían intensificar la creciente incomodidad que le oprimía el pecho. Claudia sintió levemente como si se concediera permiso para retirarse. Antes de que la vergüenza terminara de destrozar su fachada profesional, que ya comenzaba a agrietarse. Se giró y caminó lentamente de regreso a la cabina de primera clase. Sintiendo las miradas en su espalda, mitad compasivas, mitad burlonas. Y delante de ella, un largo y eterno vuelo que jamás olvidaría. Claudia se dirigió de nuevo a la cabina de primera clase. Pero detrás de ella las miradas de los pasajeros en la clase económica continuaron siguiéndola persistentemente. Como si quisieran asegurarse de que lo que acababan de presenciar no era una escena pasajera, sino una historia real desarrollándose en un vuelo que alguna vez fue visto como un símbolo de perfección, lujo y absoluta justicia. Nadie habló mientras Claudia caminaba. Pero la atmósfera en el vuelo había cambiado por completo. Los pasajeros que antes habían observado en silencio el intercambio entre la joven latina y la azafata más poderosa a bordo, ahora comenzaban a inclinarse y susurrar entre ellos. Sus murmullos extendiéndose como pequeñas ondas en un lago tranquilo. Sutiles, pero lo suficientemente fuertes como para agitar las aguas que antes parecían serenas. Un hombre de mediana edad, sentado en la fila justo enfrente de Mariana. Sacudió la cabeza, se inclinó y susurró a la mujer a su lado. Su voz baja pero lo suficientemente clara para que algunos pasajeros cercanos lo escucharan. Increíble. La chica es educada, tiene un boleto válido, y aún así la trataron así. Es una vergüenza. Detrás de Mariana, una joven, probablemente solo unos años mayor que ella. Se inclinó levemente hacia adelante y habló suavemente. Con una voz llena de genuina amabilidad. Como si temiera molestarla pero no pudiera contener su indignación. Lo hiciste increíble, con más compostura que muchos adultos en una situación así. No dejes que te hagan sentir que hiciste algo mal, cuando claramente no fue así. Mariana giró la cabeza, encontrándose con la suave y alentadora sonrisa de la joven. Asintió con un pequeño gesto de agradecimiento. Una leve pero sincera sonrisa asomando en las comisuras de sus labios. Y en ese breve momento, el abrumador silencio y tristeza que la habían envuelto desde que la trasladaron a clase económica, parecieron suavizarse un poco. No lejos de ella, una anciana de pequeña estatura, con su cabello plateado recogido con esmero. Inclinó levemente la cabeza y miró a Mariana a través de los asientos frente a ella. Su mirada ya no era de simple curiosidad como antes, sino de sincera empatía mezclada con un dejo de tristeza que no podía ocultar. Frunció los labios y murmuró al hombre sentado a su lado. En estos tiempos, seguir viendo una discriminación tan descarada es realmente triste. Esa chica no merece ser tratada así. Nadie lo merece. Mariana escuchó fragmentos de los murmullos a su alrededor. Y aunque no prestó atención activa, mantuvo su mirada fija en la ventana. Como si no quisiera involucrarse en lo que sucedía a su alrededor. Pero una extraña calidez comenzó a surgir en su corazón. La sensación de que no estaba completamente sola en ese vuelo. Que incluso, a través de las palabras más sutiles y las miradas más suaves, alguien había notado la injusticia que enfrentaba. A medida que pasaba el tiempo, la atmósfera en la cabina parecía dividirse en dos lados opuestos. Por un lado, estaban aquellos a los que no les importaba. Que solo querían que el vuelo transcurriera sin contratiempos y a tiempo. Sus ojos desviándose como si no hubieran visto ni oído nada. Pero por otro lado, y ese lado parecía crecer con cada minuto que pasaba, estaban aquellos que comenzaban a indignarse en nombre de Mariana. Entonces, la voz firme y familiar del capitán resonó en el sistema de altavoces del avión, cortando todas las conversaciones a medias.
haciendo que cada mirada se elevara hacia el techo de la cabina. Como si por un breve momento todo el avión se hubiera detenido a escuchar. Estimados pasajeros, comenzó, cada palabra cuidadosamente pronunciada. Como si se asegurara de que nadie se perdiera ningún detalle de este importante anuncio. Queremos informarles que, por solicitud directa de la alta dirección de la aerolínea, todos los miembros de la tripulación y el personal de servicio en este vuelo serán sometidos a una revisión completa de sus procedimientos y conducta para garantizar que no haya discriminación de ningún tipo. La cabina quedó en un silencio sepulcral. Los pasajeros que hasta entonces solo se habían atrevido a susurrar entre ellos, ahora intercambiaban miradas sorprendidas, incluso intrigadas. La palabra discriminación había sido pronunciada en voz alta, abordando directamente un problema que todos habían presenciado. Aunque sin mencionar nombres, era evidente para todos a qué se refería el anuncio. No toleraremos ningún comportamiento no profesional, favoritismo o exclusión hacia ningún pasajero en nuestros vuelos, continuó el capitán. Cualquier queja será tomada en serio y tratada en consecuencia. Gracias por su cooperación y comprensión. Cuando el anuncio terminó, los murmullos en la cabina se reanudaron. Más apresurados e intensos que antes. Muchos pasajeros sonrieron con aire de satisfacción, asintiendo. Como si hubieran predicho el desenlace de los acontecimientos. Algunos se inclinaron hacia sus compañeros para comentar discretamente la situación. Pero todos esos sonidos parecían desvanecerse en comparación con la sensación que lentamente se apretaba alrededor de Claudia. Como si una soga invisible se cerrara poco a poco alrededor de su cuello, dificultando cada respiración. En la cabina de primera clase, a donde acababa de regresar después de su torpe intento de enmendarse con Mariana. Las manos de Claudia, antes firmes al servir la bandeja de comida, ahora temblaban levemente. La profesionalidad de la que se había enorgullecido durante años. Su exterior frío y compuesto comenzaban a resquebrajarse. Como un frágil cristal bajo la presión que ya no podía controlar. Sus ojos recorrieron rápidamente la cabina, intentando calcular cuántos pasajeros habían captado lo que había ocurrido. Cuántos habían entendido que el objetivo del anuncio del capitán no era otro que ella misma. Y en efecto, no era difícil detectar las miradas sutiles pero cargadas de significado. Algunos pasajeros levantaron la vista de sus libros o pantallas, lanzándole fugaces miradas con medias sonrisas indescifrables. Otros alzaron una ceja, sorbiendo su vino, disfrutando del espectáculo gratuito que se desarrollaba en el aire. Algunos más, sin embargo, permanecieron en silencio, con la vista fija en la parte trasera de la cabina, donde la joven latina que habían visto ser escoltada momentos antes, ahora se sentaba tranquilamente junto a la ventana. Un recordatorio claro de que la situación no podía pasarse por alto. Claudia apretó con fuerza la pequeña servilleta en su mano, sus uñas hundiéndose en la suave tela como si intentara convencerse de que aún tenía el control. Pero en el fondo sabía que esto había ido demasiado lejos. Una vez que el avión aterrizara, todas las miradas y preguntas recaerían sobre ella. Y Alejandro Torres, el hombre a la cabeza de la aerolínea, la estaría esperando en el destino con la respuesta más directa a la serie de acciones que ella había creído que pasarían desapercibidas, como tantas otras antes. En ese momento, cada minuto del vuelo se sintió más largo, estirando el tiempo y añadiendo peso al miedo creciente que lentamente consumía la mente de Claudia. Todo lo que una vez había considerado poder, su confianza, su experiencia, ahora se sentía como una cáscara frágil que se desgastaba bajo el escrutinio de los pasajeros. Bajo la tranquila y silenciosa mirada de la chica a la que había considerado indigna. Y sobre todo, bajo la sombra imponente del padre, que desde tierra firme apretaba silenciosamente el puño de la justicia. Y en lo más profundo, Claudia supo que este vuelo no tenía un lugar de aterrizaje para su orgullo. El tiempo se alargó, sintiéndose como una eternidad desde el frío anuncio del capitán. Y durante el resto del vuelo, aunque Claudia intentó mantener una apariencia profesional, ni por un solo momento pudo callar la ansiedad que la devoraba por dentro. Cada paso que daba por el pasillo se sentía como caminar sobre los restos destrozados de su orgullo. Y cada mirada que la rozaba se sentía como un cuchillo girando en su ya tan vulnerable autoestima. Sabía perfectamente que esto era solo el comienzo. Y que el final que la esperaba en tierra no sería amable. Cuando el avión tocó la pista de aterrizaje, nadie se apresuró a ponerse de pie como era habitual.
Toda la cabina pareció contener la respiración. Quizás por el cansancio del largo vuelo. Pero más aún porque todos esperaban silenciosamente lo que habían estado anticipando. El silencio se mantuvo hasta que las puertas del avión se abrieron. Y en ese instante el aire pareció estremecerse con la presencia del hombre que era reverenciado en toda la aerolínea. Alejandro Torres. Alto, vestido con un traje oscuro meticulosamente confeccionado. Y con gafas sin montura que ocultaban sus fríos y agudos ojos. Subió al avión con una actitud serena pero imponente. Como si perteneciera a cada rincón de la aeronave. Como si nada de lo que sucedía a bordo pudiera escapar a su control. Detrás de él, dos altos ejecutivos de la aerolínea lo seguían con expresiones igualmente severas. Incapaces de ocultar la tensión silenciosa. Como si también estuvieran presenciando una tormenta a punto de desatarse. Nadie habló. Ni un solo pasajero se movió. Cada mirada estaba fija en el pasillo, siguiendo cada uno de los pasos deliberados de Alejandro. Pesados como plomo, mientras veía a su hija aún sentada allí. Con sus pequeños pero firmes hombros. Su rostro notablemente tranquilo a pesar de todo lo que había soportado. Sin hacer muchas preguntas, Alejandro se inclinó levemente. Y colocó una mano con suavidad sobre el hombro de Mariana. Su voz era baja, pero cargada de significado. Lo suficientemente fuerte como para que los más cercanos escucharan cada palabra con claridad. ¿Estás bien? Mariana miró a su padre. Su mirada tranquila, con un atisbo de cansancio. Pero con un destello de renovada fe brillando en sus ojos. Asintió suavemente y respondió en voz baja. Estoy bien, papá. Alejandro sonrió levemente, sin decir nada más. Solo apretando ligeramente el hombro de su hija. Como si le asegurara que, a partir de ese momento, la carga ya no sería suya. Luego se enderezó. Su expresión endureciéndose. Como si recordara algo que requería su atención inmediata. En ese preciso momento, Claudia ya estaba de pie al final del pasillo. Su rostro pálido, pero aún forzando una leve sonrisa. Como alguien que se aferra desesperadamente a un salvavidas en un mar helado. Pero cuando la mirada de Alejandro se encontró con la suya. Esa sonrisa se desmoronó, deshaciéndose como espuma. Dejando solo un vacío hueco en su expresión atónita. Alejandro avanzó lenta pero firmemente. Hasta quedar solo a unos pasos de ella. No había urgencia en su voz. Pero cada palabra que pronunció cayó con el peso de un martillo sobre el pesado silencio. Quiero dejar algo claro frente a todos en este vuelo, dijo, escaneando la cabina. Sus ojos recorriendo a los pasajeros como si se asegurara de que nadie se perdiera. Ni una sola palabra de lo que estaba a punto de decir. El problema aquí no es que esta joven sea mi hija. El problema es que cada pasajero, sin importar su edad, color de piel o antecedentes, merece ser tratado con el mismo respeto en este vuelo. Y hoy, usted falló en hacer eso. Sus palabras cayeron en un silencio sofocante. Ya no había murmullos ni miradas esquivas. Ahora todas las miradas estaban puestas en Claudia. La mujer que alguna vez caminó por el pasillo como si lo controlara todo. Ahora de pie con la cabeza baja. Las manos fuertemente entrelazadas. Como alguien esperando su sentencia. Mariana inclinó suavemente la cabeza hacia atrás y escaneó la sala en silencio. No sonrió. No asintió junto con los demás. Simplemente mantuvo su mirada tranquila, de principio a fin. Para Mariana, esto no era una victoria para celebrar. Sino un regreso al lugar legítimo de la equidad, de la justicia. Algo que debería haber estado presente desde el primer momento en que abordó este vuelo. En cuanto a Claudia, de pie en medio del estruendoso aplauso. Sus manos se cerraron en puños. Sus dedos clavándose en sus palmas hasta volverse blancos. Cada aplauso se sentía como un martillazo sobre su orgullo corroído. Frotando sal en la humillación que surgía en oleadas dentro de su pecho. Intentó bajar la cabeza lo más posible. Como si quisiera reducirse a la forma más pequeña posible. En medio de las miradas que ahora la seguían abiertamente en cada movimiento. Nadie se rió en voz alta. Nadie se burló de ella directamente. Pero fue el silencio que siguió al estruendoso aplauso. Lo que hizo que sus pasos fueran más inestables, más pesados que nunca. Lentamente giró sobre sus talones y caminó hacia la parte trasera de la cabina. Como un alma perdida tratando de escapar de su propia culpa. Plenamente consciente de que no solo su carrera pendía de un hilo delgado.
sino también de que las miradas que antes la resguardaban ahora se habían convertido en juicios sin necesidad de palabras. Y cuando Claudia desapareció detrás de la pequeña puerta en la parte trasera del avión, los murmullos comenzaron a elevarse de nuevo. Pero esta vez no eran expresiones de simpatía hacia Mariana. En cambio, llevaban una mezcla de asombro y satisfacción. Por la justicia que todos creían que solo existía en los libros. O en historias contadas desde la distancia. En la clase turista, entre extraños y ojos que alguna vez fueron escépticos. Mariana se sentó en silencio. Bajó la cabeza suavemente, no para ocultar sus emociones, sino para agradecerse a sí misma en silencio por su paciencia. Por haber mantenido la compostura de principio a fin. Y también para agradecer a su padre. El hombre que no solo la había protegido con poder, sino también con justicia. Con los valores que le enseñó desde pequeña. No es porque seas hija de alguien que mereces respeto, sino porque mereces ser tratada con respeto como cualquier otra persona. Cuando la puerta del avión se cerró tras el último paso de Claudia, la atmósfera en el vuelo pareció calmarse. No porque la gente dejara de prestar atención al incidente, sino porque el desenlace había sido decidido de manera pública, directa y justa. Se restauró el orden. Pero era un nuevo orden. Uno construido sobre la equidad. Sobre la voz de la justicia que antes había sido silenciada. Ese día no terminó simplemente con una acción disciplinaria interna, sino que marcó el inicio de una profunda reforma dentro de la prestigiosa aerolínea dirigida por Alejandro Torres. No dejó que el incidente pasara como un simple evento aislado, que sería olvidado inmediatamente después de que el vuelo aterrizó. Y cuando se esclarecieron todos los hechos, Alejandro convocó una reunión de emergencia con la alta dirección, exigiendo una revisión de todo el proceso de servicio. Más importante aún, instituyó programas de capacitación obligatoria sobre igualdad y antidiscriminación. Para todos los empleados, desde los auxiliares de vuelo y técnicos hasta los directivos. La capacitación no se limitó a normas teóricas o frías políticas de conducta. Incluía discusiones sinceras y escenarios realistas, donde los empleados debían enfrentar sus propios prejuicios inconscientes. Reflexionar sobre si alguna vez habían introducido inadvertidamente un sesgo en su trabajo. Historias reales, como la de Mariana, fueron incluidas en el plan de estudios como recordatorio vivido. De que incluso una simple mirada equivocada, un comentario descuidado o una acción impregnada de prejuicio, podían herir profundamente la dignidad de una persona. Y en medio de este cambio silencioso pero poderoso, el nombre de Claudia Harper ni fue olvidado ni enterrado. Después de mucho tiempo alejada de su puesto, cuando el escándalo público se disipó, Claudia escribió una carta a la junta directiva y a Alejandro Torres. No fue para rogar perdón, ni para pedir una simple oportunidad de regresar, sino una carta nacida desde lo más profundo de su corazón. Tras mucho tiempo de reflexión, comprendió que su error no solo radicaba en sus acciones de aquel día, sino en los pensamientos arraigados a lo largo de los años. En la carta expresó la humillación que sintió, no solo por haber sido disciplinada públicamente, sino por darse cuenta de que durante tanto tiempo había vivido y trabajado dentro de una jaula de arrogancia y prejuicio, de la que ni siquiera era consciente. La carta concluyó con una petición sincera: ser reincorporada a los programas de capacitación. No como maestra, sino como verdadera estudiante. Para reaprender cómo servir de la manera más justa y digna posible. Después de varias reuniones privadas y consideraciones basadas en los principios humanitarios que Alejandro siempre defendió, la aerolínea decidió darle a Claudia la oportunidad de redimirse. Se le permitió regresar al trabajo, pero en un rol de prueba, bajo supervisión especial, con la tarea principal no solo de servir a los pasajeros, sino de reaprender lo que significaba realmente servir. No con simples modales educados, sino con un corazón que respetara a cada persona, en cada vuelo, sin importar quién fuera. Y así, en otro día y en otro vuelo. El cielo estaba más claro y tranquilo que nunca. Alejandro Torres y Mariana caminaron juntos hacia la cabina de primera clase. Como cualquier otro pasajero, sin fanfarronear, sin arrogancia. Simplemente disfrutando de un viaje privado después de todas las tormentas que habían enfrentado. Mariana se sentó en su asiento, observando por la ventana.
Las nubes blancas y esponjosas que flotaban a lo lejos. La atmósfera dentro de la cabina ese día era pacífica y amable, con sonrisas cálidas y acogedoras de los auxiliares de vuelo, quienes ahora servían no con miradas juzgadoras, sino con respeto absoluto hacia cada pasajero. Nadie conocía la historia de la joven que estaba sentada junto a la ventana. Ni a nadie le importaba preguntar quién era su padre. Porque la bondad se había convertido en el estándar común, ya no un privilegio reservado para unos pocos. Mientras el avión se deslizaba lentamente a través del vasto cielo, Mariana sonrió y giró la cabeza para mirar a su padre, sus ojos reflejando una calma que solo quienes han enfrentado la injusticia y han luchado por lo correcto pueden comprender completamente. Alejandro asintió. Un acuerdo silencioso entre dos almas de generaciones diferentes, compartiendo la creencia de que la justicia no es un regalo, sino algo que debe preservarse con acción, palabra y persistencia inquebrantable frente a la injusticia. A veces solo se necesita que una persona se mantenga firme en el momento adecuado para cambiar todo un viaje. Así, el viaje de Mariana Torres no solo terminó con la justicia siendo restaurada, sino también con cambios profundos y duraderos en la forma en que las personas se tratan entre sí, sin importar el color de su piel o su origen. Esta historia también sirve como recordatorio de que, con suficiente determinación y dignidad, la verdad y la justicia siempre hablarán por sí solas. Si fueras un pasajero en ese vuelo, ¿qué harías si presenciaras una injusticia como esta? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Y si esta historia te pareció inspiradora y conmovedora, no olvides darle me gusta, compartirla para difundir este mensaje positivo, y suscribirte al canal para más historias profundas y significativas. Nos vemos en el próximo viaje.